Buenas noches, mi nombre es Mario Hernández Martínez y voy a proceder a explicar la resolución del problema propuesto por el profesor Héctor Emilio Pulido Guzmán en asignatura de calidad. Este problema trata acerca de una pastelería que quiere mejorar el sabor de sus pasteles. Dado que quiere mejorar el sabor de sus pasteles, nuestra medida de desempeño será mayor es mejor. Partimos de un diseño experimental 2K con uso de arreglo ortogonal L8 para simplificar el experimento en tiempo y dinero. La pastelería introduce los puntos centrales, por lo que se procede a realizar el experimento bajo la teoría de los puntos centrales. A continuación vamos a pasar a ver cuáles son los factores de control. Son tres factores de control: el huevo, la mantequilla y la harina. Son de tipo cuantitativo y tienen dos valores: el bajo, que es 50 para el huevo y 100, 50 para mantequilla y 100, 200 para harina y 400, y el último factor para complementar todas las hileras del arreglo ortogonal se va a mandar directamente al error, dado que no tenemos un factor asignado por la pastelería. Bueno, a continuación nos vamos aquí para mostrar los puntos centrales. Estos puntos de aquí son los puntos centrales y nosotros podemos observar tienen un valor intermedio entre los dos asignados a los factores normales, 1 y 2, y aquí 1.5, y aquí tenemos nuestras variables de respuesta para cada corrida. Vemos que tenemos las 8 corridas pertenecientes al arreglo ortogonal L8 y tenemos 3 corridas pertenecientes a los puntos centrales. Bueno, enseguida explicaré un poco acerca de eso. Vamos a pasar a los métodos preliminares. Explicar acerca de qué tratan estos métodos. Bueno, empezamos con el método de observación. El método de observación consiste en observar cuál es el valor, dado que nuestra medida de desempeño es mayor es mejor. Buscamos cuáles son los tiempos o la variable de respuesta más grande dentro de todas las variables de respuesta, y vamos a pasar a ver si los factores que presentan las variables más altas tienen alguna similitud. Aquí podemos observar que los factores A y B comparten estos niveles, el 2 para el factor A y el B para el factor 1, y también se puede apreciar que en el C comparte la corrida 4, el nivel 2, con la corrida 6, el nivel 2. Por lo que, de acuerdo a los resultados del análisis de observación, se puede decir que las condiciones óptimas que debe presentar la siguiente combinación de factores es para el nivel A, para el factor A un nivel 2, para el factor B un nivel 1, para el factor C un nivel 2, dado que se puede asumir que estos factores son significativos y poniendo esa configuración va a tender a arrojarme valores más grandes. Después viene el método de clasificación, que es esta pantalla a la que acabo de entrar. Esta es una extensión del método de observación. La única diferencia aquí es que se ordenan de menor a mayor o de mayor a menor, según sea tu preferencia, los datos, y en base a esto volvemos a hacer lo mismo. Metemos los 4 valores más altos y vemos las similitudes que presentan cada corrida, los niveles en las diferentes corridas. Aquí podemos observar que los niveles 2 son los que arrojan mayor sabor a las corridas. Vemos que en el factor B también el nivel 2 para la corrida 8 y 4 maximizaron los resultados, y igualmente en el C con los valores 2 me avientan valores superiores en sabor, por lo que se concluye que el factor A debe de estar en su nivel 2, dado que es el que mayor número de variables de respuesta tiene. Luego el B en el nivel 2 también, y el C queda a consideración del investigador, pudiendo asignar el nivel que sea más conveniente, ya sea por su simplicidad
o su bajo costo, dado que este representa variación en el resultado. A continuación pasamos a los efectos de la columna. Bueno, en los efectos de la columna se analizan las variaciones producidas por los niveles. Es decir, aquí tenemos esta columna de suma 1. En esta suma se van a sumar las variables de respuesta que estén que tengan en el factor A el nivel 1, y en esta se van a sumar las variables de respuesta que tengan en el factor A su variable 2, por lo que la sumatoria quedaría 17.12 para todos los factores en su nivel, para todos los factores A en su nivel 1, y 20.5 todos los factores en su nivel 2. Se procede a realizar la diferencia de la suma 2 menos la suma 1 para el factor A, y esto me avienta una diferencia de 3.38. Se hace lo mismo para cada factor, incluyendo el error, para ver cuáles son significativos. Aquí cabe mencionar que entre mayor sea la diferencia, el factor es más fuerte o es más significativo según este método, por lo que se puede asumir que la interacción de A con B es el factor más fuerte, seguiría el factor A y posteriormente el factor C. Aquí también cabe mencionar que el signo positivo o negativo también significa algo. Esto significa la relación que tengan, ya sea positiva o negativa. Si es positiva, mientras más grande sea, más va a aumentar. Y si es negativa, mientras más grande sea el nivel, la diferencia, más va a reducir el sabor. Aquí podemos ver la configuración óptima para el factor A, el nivel 2, para el factor B, el nivel 2, y para el factor C, el nivel 2. Bueno, continuamos con el ANOVA, los cálculos del ANOVA. Primero que nada, el ANOVA es una técnica matemática que desglosa la variación total en fuentes explicables. Eso es lo que hace mi ANOVA, o sea, me calcula de entre todos los factores que yo tengo la variación que produce cada uno. Bueno, entonces empezamos calculando nuestra n, que nuestra n sería el total de datos o el total de variables de respuesta que tengo. En este caso sería 8. Aquí cabe mencionar que según la teoría de límites centrales, nos dice que procedas a realizar tu ANOVA de forma normal. Ya hasta el final se hace la consideración de estos puntos centrales, pero por el momento procederemos a realizarlo de forma normal. Luego viene t. El valor t significa la sumatoria de todas las variables de respuesta. Luego t testada, que significa el promedio de todas las variables de respuesta, que serían estas de aquí. Y por último viene la suma de cuadrados de t. ¿A qué hace referencias la suma de cuadrado? Es el total de variación para cada factor. En este caso, como estamos hablando del total, sería la variación total de nuestro pastel o de nuestras variables de respuestas. Después seguimos a realizar las sumas de cuadrados del factor 1 y las sumas de cuadrado del factor A en su nivel 1 y las sumas de cuadrado del factor A en su nivel 2. Se hace calculando o sumando las variables de respuesta que en su factor A tengan el nivel 1 y de igual manera para el SSA2 o la suma de cuadrados de A2 se suman las variables de respuesta que en su factor de A tengan el nivel 2. Después, para sacar la suma de cuadrados de todo el factor de A, se realiza hacer la operación de el SSA1 menos SSA2, todo esto al cuadrado entre la n o el total de variables de respuesta de control.
se procede a realizar lo mismo para cada factor y después se utiliza el SSE. El SSE es la suma de cuadrados del error. ¿Cómo se puede sacar esta? Bueno, primero que nada ocupas la suma de cuadrados totales, que es la variación total, y se les suman, dado que nosotros hayamos mandado la columna D directamente al error, se le tiene que sumar esa columna al total. Y después de eso se le resta la sumatoria de todas las variaciones de cada factor y de cada interacción. Eso es lo que me da mi suma de cuadrados del error. Enseguida se procede a realizar los resultados de la ANOVA. Como ya vimos, aquí se ponen las sumatorias de cuadrados de cada factor, incluyendo al error y al total, la variación total. Después pasamos a lo que son los grados de libertad. Los grados de libertad es el número de comparaciones que se puede realizar entre mis variables de respuesta o mis resultados. Dado que aquí tenemos una sola línea de resultados sobre variables de respuesta, solo puede haber un grado de libertad asociado a la columna A o al factor A. Pero si hablamos del total, como tenemos en total 11 datos, el número mayor de comparaciones que puede haber entre 11 datos son 10 comparaciones. Por eso se pone el 10 en este recuadro. Y después, para sacar los grados de libertad del error, se procede a realizar el 10 menos la sumatoria de todos los demás factores e interacciones. Esto me da el 4. Bueno, a continuación pasamos con V mayúscula, que V mayúscula es la varianza media de la variación. Es la varianza, pero ya con una medida que me mide la variación de algún factor o del error. Esta se saca dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Igualmente tenemos que sacar la varianza para el error. Después pasamos con el estadístico de Fisher. Ese estadístico es el valor otorgado de mis pasteles, y del lado derecho tenemos la F mayúscula, que es el estadístico de Fisher, pero estos valores salen de las tablas asignando el nivel de significancia, los grados de libertad del factor y los grados de libertad del error. Entonces, para sacar la decisión, nosotros tenemos que decir que si F0 es mayor a F de tablas, se rechaza H0, lo cual podemos ver aquí. En dado caso de que se rechace F0, HO, nosotros estaríamos diciendo que nuestro factor sí es significativo, por lo que con un 95% de confianza nosotros podemos afirmar que el factor A, B, C y la interacción de A con B son significativas, lo que significa que sí provocan variación en mi pastel o en el sabor del pastel, estos factores, los cuales serían huevo, mantequilla, harina y la interacción de huevo y mantequilla. A continuación pasamos a explicar lo que es la agrupación del error. Como ya hemos visto en ejercicios anteriores, la agrupación del error nos sirve para conocer qué tanta sensibilidad presentan nuestros factores significativos ante la variación del error, y nosotros poder determinar si sí los vamos a considerar o no los vamos a considerar para crear un diseño más robusto. Bueno, entonces aquí pasamos a todos aquellos factores o interacciones que no salieron significativas en el resultado de la ANOVA. Se procede a mandarlos al error agrupado, que sería este de acá. Entonces se mandan las SS las SS de los factores o interacciones que se rechazaron al anterior, por lo que se va a pasar el de A con C
el de B con C y el del error, dado que también se tiene que considerar eso. A continuación, se hace lo mismo para los grados de libertad. Todas aquellas columnas que hayan sido, o todos aquellos factores o interacciones que han sido rechazados, se suman en el error agrupado. Después sacamos la varianza, pero ahora la varianza nada más va a ser de los factores que resultaron significativos en el resultado de ANOVA anterior. Entonces aquí vemos y se realiza de la misma manera, suma de cuadrados entre los grados de libertad. También se realiza, una equivocación en los de A por C, en los que no son significativos. Y comenzamos a sacar el estadístico de Fisher. Como decimos, este estadístico de Fisher es de nuestro experimento y este es de tablas, obtenido con un nivel de confianza del 95%, y pasamos a la decisión. Como podemos ver, ya agrupando el error, nosotros vemos que ahora los factores que se rechazan solo es el factor A, el factor C y la interacción de A con B, lo que quiere decir que el factor B era muy sensible a los cambios que teníamos en el error en el resultado de ANOVA anterior, por lo que ese ya no se va a tomar en cuenta para poder realizar un sistema robusto. Aquí lo podemos ver, se realiza de la misma manera. Bueno, a continuación pasamos a la prueba de ajuste. Primero vamos a explicar lo que es la contribución porcentual. Para poder sacar la contribución porcentual, nosotros tenemos que sacar nuestra suma de cuadrados prima para cada valor que fue significante del resultado anterior de la ANOVA. Entonces sacamos los respectivos SS, que se realiza sacando la suma de cuadrados menos la multiplicación de la varianza del error agrupado por los grados de libertad de cada factor. Entonces me sale que es 1.4176, y para sacar la contribución porcentual se tiene que hacer la división de la SS' entre la variación, entre la suma de cuadrados totales, y todo eso multiplicarlos por 100 para que me lo den en términos de porcentaje. Por lo que vemos aquí que la contribución porcentual del factor A es de 29%.72, del B 1.06, del C 6.66 y del A con C 60.67. Por lo que vemos que el factor de A con B, por lo que vemos que el factor que más contribuye a la variación dentro de mis pasteles es la interacción de A con B, que sería la interacción del huevo con la mantequilla. Cabe mencionar que la contribución porcentual te ayuda a determinar el porcentaje de contribución de variación por cada factor, o sea, qué tan fuerte es su efecto dentro de la variable de resultado. Y también se procede a hacer lo mismo con el porcentaje del error agrupado. Vemos aquí que es el total del SS', y para sacar el error agrupado tiene que ser el total menos todas las SS de los demás para sacar la SS' del resultado, y posteriormente poder realizar la contribución porcentual, que viene siendo la SS' del error agrupado entre el total de la variación por 100. Y vemos que la suma de todo esto me arroja el 100, por lo que eso nos da la certeza de que está correctamente resuelta. Bueno, entonces ya a pasar a como conclusión. No, todavía no nos toca la conclusión, se me olvidaba la prueba de ajuste. Bueno, ¿para qué sirve la prueba de ajuste? La prueba de ajuste es justamente esta parte del teorema de los puntos centrales, o la teoría de los puntos centrales. Es para determinar si existe curvatura
dentro de tu diseño experimental y los puntos máximos puedan estar entre los niveles asignados para cada factor. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una línea recta entre 1 y 2, puede que el 1 y 2, los extremos, no sean el punto máximo, sino que esa línea no sea una línea recta, sino una línea curva, una parábola, y nuestro punto central sea el punto que tiene mayor beneficio para el sabor del pastel. Eso es lo que quiere decir esta teoría de los puntos centrales. Bueno, para realizar la teoría de los puntos centrales tenemos que descomponer nuestro error, que sería tenemos que descomponer nuestro error en dos componentes, que sería falta de ajuste, el cual nos va a indicar si hay curvatura o no hay curvatura, y el error puro. El error puro es la variación natural de nuestro proceso o de nuestro producto. Para poder sacar la falta de ajuste, tenemos que sacar nosotros primero unos indicadores o unos valores, que sería primero el de NF, que sería el número de variables de respuesta de los factores, que serían 8. ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es este valor o a qué hace referencia? A todos los números o variables de respuesta, bueno, a la cantidad de variables de respuesta de nuestros factores. Y después vendría el NC. ¿Qué sería NC? Bueno, este sería el número de variables de respuesta de los puntos centrales. Después se tiene que sacar el promedio de NF y el promedio de NC, que se realiza sacando el promedio de los datos antes expuestos. Después se tiene que sacar la diferencia de F menos C, el cual sería de los promedios, sería la diferencia del promedio de las variables de respuesta de los factores menos el promedio del número de variables de respuesta de puntos centrales. Me da este valor de aquí, y para sacar nuestra falta de ajuste tenemos que realizar la operación de nuestro número de variables de respuesta de factores por nuestro número de variables de respuesta de puntos centrales, multiplicando al promedio del número de variables de respuesta de factores menos el promedio del número de variables de respuesta de puntos centrales, esto al cuadrado, y toda esta operación se va a dividir entre la suma del número de variables de respuesta de los factores más el número de variables de respuesta de los puntos centrales. De esta manera ya tenemos nuestro valor de 0.018 que corresponde a la variación que hay en la falta de ajuste. Volvemos a hacer lo mismo que en las tablas anteriores del resultados de ANOVA y de error agrupado. Se sacan los grados de libertad dado ay, Dios. Una disculpa. Vemos que el total de grados de libertad sigue siendo 10. Y en cada uno de los factores significativos del error agrupado tenemos un grado de libertad para A, un grado de libertad para B, grado de libertad para C, uno para la interacción de A con B, y la falta de ajuste tenemos un solo grado de libertad. ¿Por qué un solo grado de libertad? Porque sigue siendo 1, o sea, sigue siendo nuestra variable de respuesta una sola, se puede decir repetición, réplica, o sea, una sola réplica, no hay dos, no hay otra réplica con la cual comparar, entonces sigue siendo 1, y el error puro, mandamos la resta de toda la suma del total menos la suma de todos los factores, y sacamos de igual manera todos los demás estadísticos, que será la varianza, el F del proceso de Fisher y el F de tablas de Fisher, y nos vamos a la decisión, la cual nos arroja que se rechaza A
se rechaza C y se rechaza la interacción de A con C, vemos que la falta de ajuste no se rechaza. ¿Qué me quiere decir esto? Que no presenta curvatura nuestros factores o la línea de resultado de los factores no presenta curvatura porque no presenta curvatura. Esto quiere decir que nuestro resultado va a estar puesto ya sea o el resultado óptimo va a estar puesto ya sea ubicado o en el nivel 1 o en el nivel 2 de cada factor aquí especificado, que son los significantes, que sería A, C y A con B. Ahí se encontrarían nuestros factores óptimos. Bueno, ya viendo explicando lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que con la ayuda de los análisis realizados anteriormente, llegamos a la conclusión de cuáles son los factores que influyen en el sabor de los pasteles, los cuales son huevo, harina y la interacción de huevo con mantequilla, con un poder alto en la variable de respuesta y mantequilla con un poder bajo. Asimismo, se logra saber cuál es la configuración óptima de los niveles para cada factor que maximiza el factor de los pasteles. Para huevo sería 100, para mantequilla sería 50 y para harina sería 400. Gracias por su atención, le agradezco.